Pesquisador do Observatório Lawfare e do Grupo de Trabalho Pensamento Jurídico, do Claxo, Marcelo Maisonave é autor de artigos, livros e palestrante na área de pesquisa Estado de Direito, Direitos Humanos, Democracia, Lawfare, Sistemas Constitucionais, Judiciais e Direito à Comunicação na América Latina. Também é co-coordenador do livro Lawfare no Equador, Guerra contra a Democracia e o Direito. Marcelo Maisonave é presença confirmada no seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina, no dia 18 de julho, a partir das 14 horas, no auditório principal da FESESC, no centro de Florianópolis. Muy bien, vamos a incluir. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Rosángela, y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy buen día. Qué bueno. Marcelo, ¿estás en Rosario? Sí, efectivamente, sí. ¿Sí? ¿Muy frío ahí? Bueno, la semana pasada hizo mucho frío. Hoy está más lindo. Hoy está agradable. Ah, qué bueno. Acá en la isla está buenísimo para que vengas tú y tu compañera para, sí, va a pasar días aquí con nosotros. Y una pregunta, ¿te ayuda que yo hable en mi español así? ¿O me entiendes perfecto en portugués cuando hablo despacio? Creo que entiendo portugués despacio. En todo caso, te puedo preguntar si no entiendo algo. Perfecto. Uhum. Entonces, para apresentar para a nossa audiência, Marcelo Maisonave estará presente no seminário no dia 18, é um dos expositores do tema dos golpes, anistias e lawfare no Brasil e na América Latina, junto com a Cleide Martins, com a Clarissa Dri, com o Prudente Melo, José Melo, e, gente, Marcelo é um especialista, vocês ouviram a apresentação da Amy Pandolfo, né, nesse tema do lawfare no Brasil e na América Latina. Mas, como ele está lá na Argentina, eu queria começar. A gente não tem aqui nenhuma pretensão de abordar a temática como um todo que vai ser colocada lá no seminário, né? Mas algumas questões, assim, para deixar realmente, para motivar o pessoal para participar também do seminário, para estar lá presencialmente conosco. Marcelo, estás na Argentina y ahora, en este momento, la expresidenta Cristina Kirchner pasa por un proceso muy violento. Me gustaría mucho oír de ti cuál es tu avaliación sobre los elementos de lawfare en este caso específico, dentro de este contexto de anistias, golpes y todo lo que está pasando tanto Argentina como nosotros en América Latina. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y desde ya que va a ser una hermosa oportunidad participar en el seminario el próximo día viernes, 18 de julio. Respecto de Argentina, como bien decías, estamos viviendo un proceso de profundas dificultades y ataques a la democracia, al sistema republicano tal como lo conocemos, al Estado de Derecho. Bien, podemos decir, sin equivocarnos, que desde la vuelta de la democracia a la Argentina, desde el año 1983, estos 40 años de democracia que tenemos, estamos en el peor momento, sin duda. Porque estamos atravesando, como bien decís, un proceso penal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la tiene condenada en forma definitiva. La Corte Suprema de la Nación ha ratificado esta condena sin analizar el caso, es decir, apenas rechazando el recurso que se le presenta para recurrir la condena de segunda instancia. Bueno, la Corte ha emitido un fallo express, es decir, en apenas 2 meses, ni siquiera llegaron a 2 meses de estudio del caso, lo cual claramente configura una doble vara, un doble estándar, que es característico del proceso de lawfare.
uno de los puntos que justamente argumenta de por qué existe el lawfare es cuando se dan estas situaciones donde por causas contra determinados grupos políticos o dirigentes políticos se avanza de una manera y contra otros grupos políticos u otros dirigentes hay cierto manto de impunidad donde las causas pueden estar 10 años, 20 años en los tribunales sin que se mueva en ningún sentido. Entonces, este doble estándar realmente desacredita, le quita confianza al sistema judicial, porque la justicia tiene que ser igual para todos, o si no, no es justicia. Y en este caso, esto se ve con mucha claridad. Y no solamente se la está condenando, sino que además se la está inhabilitando para ser candidata en cualquier proceso político electoral. Es decir, ella tiene una condena de 6 años de prisión, que está cumpliendo por ahora en forma de prisión domiciliaria en su departamento, pero además se le impuso una condena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo cual, bueno, quita de la cancha, así como le pasó a Lula en su momento, quita de la cancha a la principal figura de la oposición hoy en Argentina. Pero no es solamente esto. A esto se agrega todo un sistema político, un sistema gubernamental, institucional, que está avanzando contra los derechos civiles y políticos de la población. Esto se ve cómo se reprimen con la fuerza pública todas las manifestaciones y protestas que se realizan en la calle, obviamente protestas de carácter pacífico, pero que tienen una respuesta violenta por parte del Estado. Esto se ve también con detenciones que se dan en el marco de estas protestas a ciudadanos, ciudadanas que protestan ejerciendo su derecho, ¿no? Se ve de muchas formas. Y se ve también con una política económica y una política pública de ajuste, de retiro del Estado. Es decir, se está queriendo instalar en Argentina un Estado que únicamente se dedique a cuestiones de seguridad. ¿Bien? Y de seguridad no para todos, sino solamente para los intereses que ellos protegen. Entonces se eliminan ministerios, programas, funciones sociales del Estado, en salud, en educación, bien, en ambiente, en temas de género. Es decir, todas las políticas públicas que con mucho esfuerzo durante 40 años de democracia en Argentina se fueron construyendo, están siendo hoy atacadas, desmanteladas, se festejan los despidos en el Estado, es decir, se despiden de a miles a los trabajadores públicos y eso es festejado, celebrado desde las autoridades del gobierno nacional. Es todo un contexto que, así como como se ha visto antes en Brasil, pero digo que se está viendo también ahora con los ataques de Trump a Brasil de estos días, es la misma táctica de eliminar de la cancha o buscar deslegitimar a los procesos políticos que en América Latina defienden la soberanía nacional, defienden el uso de los bienes naturales, bien, para justamente desarrollar al pueblo de cada país y garantizar una vida digna para todos. Bueno, esto es atacado, bien, desde los centros del poder internacional, especialmente vinculados a Estados Unidos, con apoyo de los medios de comunicación y el uso de las redes sociales, y en consonancia con un poder judicial que en Argentina sigue siendo un poder judicial corporativo, muy cerrado, bien, aristocrático, clasista, y en ese sentido se hace muy difícil también tener expectativas, tener esperanzas de que el Poder Judicial revierta esta situación, bien. Siempre están las instancias internacionales, el sistema interamericano, la Corte Interamericana, pero sabemos que ese proceso lleva muchísimo tiempo y no va a dar respuestas en el corto plazo, con lo cual tampoco ahí están depositadas las expectativas. En todo caso, hay procesos electorales en marcha. En octubre de este año, Argentina va a elegir diputados nacionales y senadores nacionales, y en ese sentido será muy importante el resultado porque puede validarse lo que está sucediendo, si el oficialismo triunfa, o se le puede plantar por lo menos algún límite si es derrotado. Marcelo, você está colocando que o poder judiciário na Argentina é classista e aristocrático.
Será que para a gente poder ter uma perspectiva diferente do judiciário, a gente também não teria que repensar a forma como o judiciário é composto, como os juízes estão sendo colocados aí, como a estrutura está sendo montada de forma a permitir que ele seja desse jeito e aí atue dessa forma? Sí, es muy importante lo que decís en el sentido de cómo se conforma justamente el Poder Judicial. ¿Quiénes son las personas que acceden a los cargos judiciales? ¿De qué manera lo hacen? Y luego cómo son validados esos funcionarios judiciales en base a su accionar. Sabemos que en la mayoría de los países de Occidente, o en buena parte, pero sobre todo en América Latina, es lo que uno más conoce, históricamente es un rasgo estructural del Poder Judicial ser conformado con funcionarios que provienen de las clases altas en general o clases medias altas de nuestros países, donde se da también un desequilibrio de género. Por ejemplo, un dato, en Argentina han habido en toda la historia unos 110 aproximadamente jueces en la Corte Suprema, de los cuales apenas 3 han sido mujeres. 3 sobre más de 100, estamos hablando. Y de esas 3, 2 han sido propuestas por el expresidente Néstor Kirchner en su primer mandato como presidente. Entonces, este carácter estructuralmente también patriarcal y sobre todo tan cerrado, tan endogámico, le da un poder, unas atribuciones, una capacidad de incidencia al Poder Judicial que excede claramente lo que la Constitución y lo que un sistema republicano debería otorgar al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial se ha transformado en una herramienta no solamente contrademocrática, contramayoritaria, sino también que protege intereses, básicamente, de corporaciones internacionales y de los poderes económicos locales, que son los que manejan los medios de comunicación, que son los que manejan las tierras y son los principales exportadores de soja y de otros cereales, que es el principal commodity que tiene Argentina, que son también socios a veces en negocios petroleros, mineros, es decir, es todo un conglomerado donde los jueces terminan haciendo lo que les resulta seguramente más cómodo, más fácil, que es justamente defender esos intereses y avanzar en lo que es la persecución judicial contra dirigentes que ponen en contradicción esos intereses. De hecho, varios de los jueces que han condenado a Cristina en la primera y segunda instancia, está demostrado, y no lo han desmentido nunca, que visitaban al presidente Macri tanto en la residencia oficial de Olivos como en la Casa Rosada durante su presidencia y meses antes o semanas antes de emitir fallos en la causa de Cristina. Y estas reuniones, que si fuesen de otro lado, de otro sector político, serían puestas en los medios de comunicación como un escándalo, claramente, ¿no? Como un juez que está investigando a una expresidenta se va a estar reuniendo en secreto con el presidente actual, ¿no? En ese momento el presidente Macri. Y bueno, esto ha sucedido con total naturalidad y ha sido incluso validado por la Corte Suprema, que dijo que no es un indicio suficiente para dudar de la imparcialidad de los jueces. ¿Y qué indicios suficientes? ¿Cuál sería un indicio suficiente entonces? ¿Qué pretenden? ¿Que hagan público con fotos? ¿Que graben la reunión y la suban a internet? ¿Cuál es el indicio suficiente para demostrar la parcialidad de los jueces? Y en ese sentido se hace muy difícil también porque el órgano encargado de juzgar el accionar de los funcionarios judiciales, que es el Consejo de la Magistratura, bien, es un consejo creado en la Constitución del año 1994, replica estos patrones. Entonces, también es un Consejo de la Magistratura poco transparente, que tiene una presencia importante también de jueces en su conformación. Entonces, son los propios jueces investigándose a sí mismos. Y obviamente que eso carece de independencia y carece de transparencia y no hay ningún tipo de participación de la ciudadanía en ese proceso de investigación de posibles violaciones a las funciones de los jueces y fiscales. Entonces, realmente es una democracia, como se está diciendo, de muy baja intensidad,
donde se está viendo también una muy poca participación electoral en todas las elecciones de este año que ya se han realizado en las distintas provincias del país. La participación de la población no supera el 50%, el 55% aproximadamente. Argentina tiene todavía el voto obligatorio y un promedio histórico de participación del 70, del 75%, a veces del 80%. Entonces ver que este año está participando un cuarto menos de ese padrón, bajando hasta el 50% de la participación, con mucho desinterés de la gente por votar y por elegir, claramente eso demuestra que hay un sistema político que no está dando respuesta, que no está asumiendo las crisis de representación, y es un escenario con mucha incertidumbre, porque a todo esto se suma también el problema económico. Una política de ajuste que está aumentando el desempleo y la baja de salarios, esto desde ya que también conspira contra el funcionamiento de las instituciones y del sistema democrático. Entonces, bueno, es una situación muy complicada que desde ya tiene siempre la posibilidad de revertirse, como se ha hecho en otros momentos de la historia, pero que requiere mayor movilización, sobre todo de la ciudadanía. Marcelo, eu queria te ouvir falar sobre o papel da mídia, da imprensa, da comunicação, porque eu penso que esse sentimento de desconexão, quando você comenta que servidores públicos são demitidos em massa e esse fato é aplaudido pela população, então essa desconexão da realidade, ela tem sido provocada, promovida e feita promovido pela comunicação, especialmente nos nossos tempos em que as plataformas digitais têm conseguido um efeito muito mais intenso, né? Chegando à população de uma forma muito mais constante através dos aparelhos celulares, né? E das conexões constantes e eternas, digamos assim, né? Não é mais possível se desconectar. Então, eu queria te ouvir falar sobre o papel da mídia, da comunicação nesse cenário tão difícil. Perfecto. El lawfare es una estrategia multidimensional, es decir, que trabaja, se posiciona a partir de múltiples facetas. Una era el poder judicial, como lo mencionamos, y la otra que es fundamental es el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales que se han sumado al aparato comunicacional. Y en ese sentido, desde ya que las redes sociales con las cuentas falsas, los trolls, los bots, todas las estrategias de multiplicación exponencial, algorítmicos, bien, de los mensajes falsos, mensajes de odio, mensajes de racismo, mensajes de ataque sobre todo a las mujeres. Bueno, toda esa estrategia claramente tiene un efecto en el corto y en el mediano plazo sobre el sentido común y sobre el discurso que se termina discutiendo e imponiendo en los medios de comunicación. Y además hay periodistas directamente de los principales medios de comunicación que son directamente operadores del gobierno y más allá del gobierno, de esta estructura de país que quieren construir. De hecho, se ha filtrado hace pocos meses una entrevista que le hacían al presidente Milei, donde intervenía, es decir, salió a la luz pública el video completo, no solamente de la entrevista, y se veía cómo el principal asesor del presidente interrumpía permanentemente la entrevista para darle consejos al presidente, para pedirle al periodista que corrija la pregunta, que lo pregunte de otra forma. Es decir, modelan la comunicación del presidente perdiendo el espíritu y la concepción del periodismo, que es ser, desde ya que no son ningún periodismo es plenamente objetivo y plenamente neutral, pero sí se deben a una ética periodista, que es transmitir con la verdad. Bien, todos tenemos posiciones políticas, los jueces, los periodistas, los abogados, todos partimos de algún lugar y tenemos algún marco teórico, marco ideológico, marco filosófico. Pero eso no implica que uno
esté construyendo una entrevista, si en el caso de un periodista, que es totalmente falsa y que es totalmente manipulada, y que uno le diga a la gente que fue una entrevista mano a mano, cuando en realidad fue un producto comunicacional construido de la mano del interés del gobierno. Entonces, cuando la ética periodística es dejada de lado de esa forma, bueno, claramente se trata de una operación mediática y es a lo que estamos permanentemente acostumbrados en Argentina hace ya muchos, muchos años, pero que estamos ahora en un momento de mucha brutalidad. Es decir, el gobierno de Macri ya había sido muy negativo para Argentina, nos trajo de vuelta el Fondo Monetario, él empezó todo el proceso de lawfare y de persecución, pero todavía guardaba algunos cuidados en la forma, por lo menos. Ahora el gobierno de Milei es directamente muy descarnado, muy expuesto. Él, al contrario, hace un culto de su brutalidad, de su nivel de transparencia, por lo menos ideológica. Entonces, desde ahí es que se ve un discurso oficial cargado de racismo, de odio, y que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ver con garantizar a todas las personas la posibilidad de transmitir sus ideas, su pensamiento, de no ser censurado previamente, de tener acceso a herramientas de comunicación como las tecnologías, como la prensa, la imprenta, bien, tener acceso a una radio, a un producto televisivo, pero no tiene nada que ver con permitir que se digan cualquier barbaridad atacando a sectores de la población civil desde el mensaje institucional, que además tiene que proteger y cuidar todas las garantías y derechos que la Constitución establece. Entonces, lo que se ve es un uso de los medios de comunicación y de las redes sociales. Veamos la carta de Trump dedicada al presidente Lula, cómo hace justamente énfasis en que Brasil está limitando la libertad de expresión de algunos ciudadanos norteamericanos, cuando lo único que está haciendo Brasil, y con mucha prudencia, es apenas limitando casos muy puntuales, muy específicos, de personas que están propagando discursos antidemocráticos, discursos de odio, a través de cuentas falsas y de una distorsión a través de los algoritmos del mensaje. Esto ya se ha visto y está muy demostrado, un caso emblemático en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia del año 2019, cómo los mensajes contra Evo Morales y contra el gobierno fueron propagados desde cuentas de Estados Unidos, sobre todo, y multiplicados sobre todo en Twitter en ese momento y en Facebook. Esto ya también venía pasando en Argentina. Bueno, está el caso de Cambridge Analytica también, que fue investigado en Inglaterra. Bueno, las redes sociales que en un principio se creía que venían a democratizar, bien, a que todos podamos tener una voz, una participación, y que eran muy, sobre todo, elogiadas a través de la primavera árabe, de todas esas revueltas que hubo en Medio Oriente y en partes también de Europa y demás. Bueno, todos esos procesos políticos históricos en realidad han sido casos de estudio para que hoy en América Latina tengamos estas redes sociales que en realidad distorsionan y perturban más de lo que democratizan en muchas ocasiones. Entonces, me parece que es algo para trabajar y que en todo este proceso de integración regional que se está viendo y de integración internacional y global, como es el proceso de los BRICS, seguramente allí haya bastante para trabajar en torno a la comunicación y en torno a las redes sociales. Sim, sim. Marcelo, você já mostrou como vai ser importante, interessante, como poderemos ter essa oportunidade de aprender com você lá no dia 18, lá no seminário. Deixa eu repetir aqui para a nossa audiência. E, bem, malas quase prontas? ¿Cómo? ¿Tus malas están casi prontas para partir para la isla? Estamos, bueno, no soy tan previsor con ese tipo de cuestiones, pero sí, estoy listo ya. Estoy listo para viajar. Acá nosotros también estamos muy listos para recibirte y, en fin, será muy precioso los días acá.
e estamos muito felizes com o resultado do seminário. Muitas entidades somaram-se ao nosso esforço, compreenderam a importância desse tema. Então, Marcelo, eu tenho certeza que passaremos dias muito bonitos aqui na ilha e que as pessoas que puderem e comparecerem lá no dia 18 ao auditório da FESESC vão aprender contigo, conosco, com Cleide Martins, com Clarissa Dri, com Prudente Moraes, com o coletivo Memória, Verdade e Justiça, com o Plebiscito Nacional Popular, com Contracolonizando, com os 30 anos da Editora Insular. Será uma soma de muita vontade de fazer e de debater e de aprofundar esse tema, que é o mais importante. Muchas gracias. La verdad que va a ser un placer y un honor estar ahí con tantos compañeros, compañeras que están trabajando estos temas hace ya también mucho tiempo y sobre todo con tantas organizaciones. Veo organizaciones sindicales, de trabajo, académicas, sociales, de comunicación, como el caso de ustedes, con lo cual me parece que de esa experiencia, de ese intercambio, seguramente van a surgir posibilidades y mayores potencialidades a la hora de revertir todos estos procesos contrademocráticos y que atacan en definitiva la posibilidad de la población de vivir mejor. De eso se trata. Así que, bueno, muy contento de la invitación y de la posibilidad de participar con ustedes. Entonces, hasta breve, hasta pronto. Muchas gracias y que tengas un buen día, Marcelo. Muchas gracias a ustedes e igualmente, muy buen día. Muchas gracias por el contacto.